En el estudio anterior estuvimos viendo a partir de lo que Pablo dice, que es posible ahora alcanzar la madurez para poder llegar a ver a Dios cara a cara. Que es en este tiempo, que es una cuestión de vida, que nos va a llevar toda la vida, es cierto, pero que es posible alcanzarlo por lo menos en un alto grado. Lo que vamos a ver ahora es una estrategia para poder alcanzar esa madurez. Digo una estrategia porque la Biblia nos da un montón de estrategias, un montón de situaciones o de elementos para ir alcanzando esta madurez. Pero en este caso vamos a utilizar la carta del apóstol Pedro cuando nos da una, permítanme decir receta, ¿sí? Pero es un camino, es una estrategia para alcanzar la madurez. Él dice, añadid a vuestra fe. La primera cosa que dice es añadid a vuestra fe. Luego dice virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal y finalmente amor. Pero no lo dice así simplemente, dice añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal y al amor fraternal amor. Como lo dice de esta manera, es claro que son cosas que van en una secuencia, ¿sí? Y hay que ir alcanzando como si fuesen escalones uno al otro. A esta escalera o este camino o esta estrategia yo la llamo el camino de crecimiento hacia la madurez. La primera cosa que debemos saber es de dónde partimos. Partimos de nuestra fe. Y yo suelo decir que con nuestra fe pelada no alcanza. ¿Por qué? No basta. Basta para salvarte, basta para alcanzar la salvación, pero no basta para hacer lo que Dios quiere que seamos. Si no, Pedro no diría, añadid, agregarle a la fe semejante cantidad de cosas. Por eso es necesario que trabajemos en nuestra vida a partir de nuestra fe. La primera cosa que Pedro dice es que hay que añadirle a nuestra fe virtud. Verán que he puesto un elefante como representante, porque esta palabra virtud, como figura de virtud. ¿Por qué? Porque la palabra virtud no nos dice muchas cosas a nosotros y tiene algunos significados ocultos o metidos dentro de la palabra original. Puede interpretarse como belleza, puede interpretarse como perfección, pero hay un significado que surge con mucha fuerza de adentro de esta palabra, del interior de esta palabra, y que es la palabra virilidad. Yo lo traduciría como machaza, ¿sí? Una fe machaza. Por eso he puesto un elefante, porque lo que nos está diciendo es que necesitamos hacer que nuestra fe sea una fe con presencia. Y el elefante es un representante de la buena presencia, de hacerse notar, ¿sí? Muy difícilmente estemos al lado de un animal como este y no nos demos cuenta que él está ahí. Él no nos va a sorprender como nos puede sorprender un gato, un león, un puma, ¿sí? El elefante está y se hace notar. Y lo que Pedro está diciendo, lo que Dios nos está diciendo a partir de o a través de la pluma de Pedro, es que nuestra fe tiene que ser una fe de tal calidad, tamaño, ¿sí? Presencia, que se haga notar en todos lados. No puede ser que haya cristianos que pasen por la vida y nadie se entera que es cristiano. Nadie lo sabe en su casa, no lo saben en el barrio, no lo saben en el trabajo. Hay cristianos que son cristianos de incógnitos, cristianos que pasan desapercibidos, se mimetizan con el mundo de tal manera que nadie sabe que es cristiano. Dice el Señor, la primera cosa que tu fe tiene que hacer es salir a la luz con una presencia tal que sea visible a todos. Primer escalón a alcanzar,
es la virtud, la presencia de nuestra fe. Una vez alcanzada la virtud, dice el apóstol, hay que agregarle conocimiento, porque tener una fe como un elefante en un bazar es un problema también, ¿sí? La fe tiene que llenarse de un montón de otras cosas para que su sola presencia no le juegue en contra, ¿sí? Para esto necesita agregar varias cosas más. Empieza por salir del anonimato, pero luego la primera cosa que hay que hacer es educar a la fe. Educarla que en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso nuestra fe tiene que ser una fe basada en la palabra. Una fe basada no en la teología de otro, no en la costumbre de otro, no en lo que vemos simplemente hacer a otro, que puede estar bien, no digo que esté mal, pero tiene que estar basada en la experiencia de ir todos los días, cada día, a la palabra de Dios, de que ésta nos hable y vaya educando a nuestra fe, ¿sí? La vaya haciendo crecer en conocimiento para que no se comporte como un elefante en un bazar, que rompe todo, ¿sí? Que moleste, que finalmente es echado fuera, ¿sí? Cuando la fe no tiene los argumentos, el mismo Pedro va a decir que nuestra fe tiene que estar preparada para dar batalla y para dar excusa, ¿sí? Para dar respuesta en todo momento a lo que se nos pregunte, ¿sí? Por eso, primero virtud, luego conocimiento de la palabra de Dios. La tercera cosa, y esta es complejísima, ¿sí? Es dominio propio. De esto vamos a hablar en el próximo estudio. Tan complejo que por eso puse esa figura ahí, que no tiene mucho sentido más que la complejidad en sí misma. Porque dominio propio involucra un conocimiento de mí mismo muy especial. Históricamente o normalmente se habla de dominio propio como la capacidad de sujetarse, lo cual no le encuentro un mayor sentido, ¿sí? Cuando hablamos de dominio o de que alguien domina algo, estamos hablando de que tiene la capacidad para transformarse, por ejemplo, un pintor en un experto en pintura, o un escultor, un experto en la escultura, un médico que domina la medicina o domina la cirugía, ¿sí? La ciencia o la práctica de la cirugía, es un experto en lo que hace, y así cada uno de los oficios o de las artes necesita de que la persona que lo hace, si realmente lo hace como tiene que ser, se transforme en experto, dominador de su arte. Por eso, al dominio propio yo le llamo expertos en nosotros mismos. Cuando la palabra de Dios nos pide que que tengamos dominio propio, quiere decir que nos transformemos en expertos en nosotros mismos. ¿Para qué? Justamente para poder manejar nuestra vida perfectamente. La pregunta es si nos conocemos de tal manera, si podemos decir que somos expertos en nosotros mismos o somos como la mayoría de los conductores de automóviles, que lo único que saben es echarle nafta, subirse, encenderlo y manejar, que no pasan más allá de lo que el carnet de conductor le pide para darle la licencia, ¿sí? Ese conocimiento. Distinto es el mecánico, que puede detectar el mal de su motor, el mal del auto, simplemente con un ruidito, ¿Por qué? Porque es un experto en el auto, es un experto en la mecánica y conoce los ruidos, las sensaciones, las vibraciones, absolutamente todo. Cuando acelera sabe lo que está pasando dentro del motor. Nosotros, o la mayoría, nos subimos al auto y simplemente lo manejamos. No somos dominadores, expertos de la mecánica, ¿sí?
Ahora dice el Señor, no pueden ir por la vida como manejando un auto. Tienen que ser expertos en ustedes mismos. Y para eso hay que ir al manual del diseñador, al manual del fabricante y ver cómo es que nos ha hecho. Una vez alcanzado el dominio propio, tenemos la virtud, le hemos dado presencia, a la presencia la hemos educado, le hemos puesto conocimiento de la palabra, ahora hemos puesto conocimiento de nuestro ser, de todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu. Ahora podemos empezar entonces a agregarle la paciencia. El próximo paso es la paciencia. Verán que puse un árbol. ¿Por qué he puesto un árbol cuando hablo de paciencia? Cuando yo hablo de paciencia, irremediablemente me acuerdo de mi abuelo. Y me acuerdo de mi abuelo, no el abuelo predicador, no el abuelo que iba como pastor a las distintas iglesias, ni siquiera el abuelo que jugaba conmigo, sino el abuelo jardinero. Porque la palabra paciencia significa permanecer debajo, permanecer bajo autoridad, permanecer bajo la cobertura de Dios, pero sobre todo permanecer bajo su autoridad. Y les decía, me recuerda a mi abuelo, porque yo lo veía a mi abuelo trabajar en su patio. Él tenía un patio muy grande, casi era un cuarto de manzana entre las dos casas, y había mucha tarea que hacer, y había muchas plantas, desde el propio césped hasta las plantitas que contorneaban el césped, más las plantas que daban sombra, los árboles que daban sombra, los árboles que estaban simplemente por adorno porque tenían distintos colores, o las plantas que daban frutas, o las plantas que daban flores y adornaban el jardín. Él las atendía a todas, pero a la hora de diseñarlo, él fue el que decidió qué plantar en cada lugar. Y yo me lo recuerdo a él en el patio silbando un himno en particular y trabajando en el campo, en el jardín. Lo que no recuerdo de mi abuelo es haberlo visto discutir nunca con una planta. Nunca lo vi hablar con una planta y menos discutir con una planta. Cuando él decía yo quiero acá rosas, agarraba, traía un rosal, hacía un agujero, en él hacía un pozo, y lo plantaba, lo abonaba, lo regaba. Y no discutía con el rosal si le gustaba el lugar o no le gustaba el lugar. Por supuesto que era su responsabilidad encontrar el mejor lugar para un rosal, ¿sí? O encontrar el mejor lugar para los ciruelos que tenía atrás. Pero luego, el problema era de la planta, ¿sí? Y tampoco lo vi a mi abuelo, no solo no discutir con la planta, que es lo que quería hacer, si quería dar rosas, si quería dar ciruelas, si quería dar simplemente sombra. Tampoco lo vi a mi abuelo que cuando viniera la tormenta, cuando viniera el frío, desplantara las plantas y se las llevara para adentro para que no corrieran frío. En algún momento habrá tapado alguna planta muy chiquita, lo que sea, pero la realidad es que en su jardín todas las plantas se bancaban la lluvia, se bancaban el sol, se bancaban la sequía, se bancaban la tormenta, se bancaban todas las estaciones, pero a la hora de dar el fruto que tenían que dar, sea sombra, sea frutas, o sean simplemente flores, había que darlo. Porque ¿qué pasaba si no lo daban? ¿Qué pasaba si plantaba un rosal y nunca daba rosas? Yo sé lo que mi abuelo hubiese hecho. Si él lo había tratado bien y lo había abonado lo suficiente y esa planta no daba el fruto que tenía que dar, lo hubiese desplantado. Por eso, cuando hablamos de paciencia, me acuerdo del árbol y me acuerdo de mi abuelo. Porque la paciencia es la actitud que tiene que tener un árbol. Esto es sin discusión, digo yo. Estar en el lugar donde se le ha plantado, sin discutir
el lugar donde será plantado, trayendo los frutos a tiempo y bancándose absolutamente todas las circunstancias. No podemos andar por la vida pensando, ¿por qué habrá llamado el Señor a esta persona? ¿Por qué a él sí? ¿Por qué a mí no? A mí me gustaría ser como Dante Gebel, a mí me gustaría ser como, no sé, Benny Hinn, ¿quién se les ocurre? O simplemente el que tenemos al lado. ¿Por qué lo puso como pastor a ese y no me llamó a mí? Bueno, Dios tendrá sus razones y habrá que analizar cómo estamos nosotros de preparados, pero la realidad es que Dios tiene un lugar y es su responsabilidad ponernos en ese lugar y es nuestra responsabilidad asumir el rol que nos ha tocado vivir en cada uno llevar en cada una de las situaciones. Y la asumimos y luego ¿qué se espera de parte de Dios? Se espera que demos los frutos que tenemos que dar. Que vendrán contratiempos, ya lo sé. Que muchas cosas pueden gustarnos o no gustarnos, es cierto. Que vivimos entre hombres, como dice el Señor, entre cardos y espinos, también lo sé. Pero ese no es mi problema, ese es un problema del Señor, es un problema del jardinero. ¿Mi problema cuál es? Que si me puso para dar sombra, de sombra. Que si me puso para dar manzana, de manzana. Si me puso para dar flores, de flores. Y si simplemente soy césped, sea césped y crezca y le dé trabajo para cortarlo, ¿sí? Pero no que no crezca. Una vez pasado la paciencia o encontrado la razón de por qué Dios me puso en el lugar que me puso, dice que el siguiente paso hacia la madurez es la piedad. La piedad también es una palabra bastante desconocida. Para nosotros es una palabra casi que no tiene uso. Usamos más la palabra impiedad o impíos que piedad o piadosos, ¿sí? La palabra piedad en la Biblia, cada vez sin lugar a dudas, ¿sí? Y sin excepción, cada vez que lean la palabra piedad, recuerden que tiene que ver con la palabra es religión, sería en castellano, pero tiene que ver con nuestra relación con Dios, ¿sí? Una buena relación con Dios. En castellano sería religión. Lo que pasa es que la palabra religión también está muy desgastada entre nosotros y significa un montón de otras cosas también. Pero cuando aquí dice, y cuando en el Nuevo Testamento habla de piedad, habla de la relación con Dios. Por eso se habla de los piadosos, los que tienen buena relación con Dios, y de los impíos, los que no tienen la relación que deberían tener con Dios. Dice el Señor, con la fe pelada no basta, ahora agregad virtud a la virtud, conocimiento de la palabra, el conocimiento de la palabra, conocimiento propio, dominio propio, ¿sí? Transfórmense en expertos a sí mismos, luego que se puedan manejar, ¿sí? Que puedan dominar su ser, pónganse y asuman el rol que el Señor les ha puesto a llevar a cabo con la paciencia, y ahora, dice, podrán empezar a experimentar agréguenle a esto, una buena relación vertical, pongo yo ahí, con Dios. Esto significa orar, esto significa leer la palabra, esto significa empezar a conocer su voz, conocer la voz del Espíritu Santo en nosotros. De esto también vamos a hablar en el estudio que viene. ¿Cuánto conozco yo cuando Dios me habla o cuando otros me hablan? ¿Se me confunden todas las voces o soy capaz de reconocer perfectamente la voz que me está hablando? Esto depende de una buena relación con Dios. Y cada vez que Dios habla de piedad, recuerden, es relación con Dios. A la paciencia ahora, una buena relación con Dios. Si no, todo lo demás es imposible de sobrellevar. Y una vez que tengo una excelente relación con Dios, ¿sí? Una vez que he alcanzado la piedad, dice, es hora de una excelente relación, pero ahora horizontal. Primero vertical, luego horizontal. Una excelente relación con los demás, una excelente relación con mi prójimo, con mis hermanos. Dice el apóstol Juan, el brutal apóstol
del amor, ¿sí? El que no ama a su hermano es un homicida, ¿sí? Así que este punto parece ser crucial, y fíjense que está siendo puesto al final. ¿Por qué está siendo puesto al final? Porque no es tan sencillo de alcanzar. El Señor Jesús dice, amaos los unos a los otros. Si fuese sencillo, hubiese dicho, miren qué bien que se aman unos a otros. Sin embargo, Él dice, y lo trata como mandamiento, lo pone dentro de los mandamientos, así lo califica Él. Yo les doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros. Si esto lo dice así el Señor Jesús y lo presenta así, es porque no es cosa fácil. Porque no es algo que nos nazca, nos brote por los poros el amar a todas las personas. No es cierto. Amar es un trabajo. Es un trabajo dentro de mi casa, es un trabajo dentro de mi familia y más lo es fuera de mi familia. Porque hay un montón de cosas que conspiran para que no siempre tengamos ganas de amar a los que estamos amando. No es simplemente ese mariposas en el estómago que nos sale, un sentimiento irrefrenable de no. Quien diga que esto es así, yo dudo, no digo que no pueda pasar, pero dudo que esto sea permanentemente así. Hay un trabajo permanente para amar a los demás. Es posible que amemos de esa manera más permanentemente o más frecuentemente a nuestro Dios, a nuestra esposa, a nuestros hijos, dentro de nuestra familia, que también hay problemas, o puede haber problemas, pero amar a los demás, amar al prójimo como a nosotros mismos, no es tan fácil. Por eso está puesto dentro de la escala hacia la madurez en el penúltimo de los peldaños. Y cuando podamos decir que empezamos o amamos a los demás como a nosotros mismos, cuando hayamos alcanzado este peldaño que es bastante complejo o bastante difícil de alcanzar, entonces viene la coronación de la madurez. Habréis alcanzado, habremos llegado a la madurez. Y la corona de la madurez es el amor, ¿sí? Y es donde nos empezamos a confundir con Dios, pero como resulta que Dios es amor, el amor entonces empezará a brotar de nuestros poros, ¿sí? El mayor alcance, el mayor triunfo que podemos tener es que Dios se vea a través de nuestro. Que cuando nos vean a nosotros estén identificándonos con Dios. Empezamos por la virtud y terminamos con el amor. Empezamos por sacar nuestra fe del anonimato para que luego esa fe, y hemos pasado por todos los estadios, se confunda con la mismísima persona de Dios. Nunca seremos Dios, no estoy diciendo eso, pero nos tienen que confundir, no solo reconocer, sino que confundir permanentemente con el obrar de Dios, porque somos colaboradores de Dios, porque somos los que continuamos la obra de Dios sobre el mundo. No somos simplemente los representantes, sino somos la presencia de Dios para el prójimo. Muy bien, repasemos esto entonces. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad amor fraternal y al amor fraternal amor. Todas cosas estas que si las alcanzamos nos estarán llevando hacia la madurez. Dice el apóstol Pedro al final de este párrafo, si estas cosas están en ustedes y abundan, ¿sí? Y abundan, dice, no los dejarán estar ni ociosos ni sin frutos, que es prácticamente la definición de madurez. Te bendigo, nos encontramos en el próximo estudio para hablar de dominio propio.
Este y otros estudios puedes encontrarlo en nuestro canal de YouTube Bíblicamente o en nuestro podcast ¿Y ahora qué hacemos con esto?, que puedes encontrar en las plataformas habilitadas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras. No olvides suscribirte y hacer clic en la campanita de notificaciones.